bueno o negativo muy rápido. Entonces me parece fundamental primero decir que este eclipse es para prestar atención a si nos estamos habituando a algo que posiblemente no nos haga bien. Porque está como más, al no estar el filtro del sol, decir, este hábito es bueno, este no. La luna es como que lo incorpora enseguida, quizá por necesidad. Me explico, y después lo empieza a repetir y se empieza a instaurar y Virgo ahí pierde ese criterio quizás, ¿sí? De discernimiento. Eso me parece que es lo primero para decir. Clave, eso que estás mencionando. Y para entender eso que estás mencionando, abramos un poco más lo que representa el signo donde se hace este eclipse, que es Virgo. Pensemos en Virgo como la Virgen, la Core, la doncella. En la mitología está representado por Perséfone, la doncella Core, y su madre Deméter. Y Deméter, como fue violada o fue agredida y quedó en embarazo de Perséfone, ella siente que ese destino no se lo merece su hija. Por lo tanto, hace todo lo posible para evitar que a su hija le pase algo. Entonces, Deméter se convierte en la madre sobreprotectora de su bella hija Deméter. O sea, em, Demet- eh, de su bella hija Perséfone, perdón, ¿sí? Deméter, Deméter entonces es la madre naturaleza y cuida cada uno de los detalles previstos para que a su hija ni la toquen, ni la miren, nada, ¿sí? Al hacer esto ya está cometiendo una gran infracción con la vida, porque Deméter no le está permitiendo a Perséfone vivir, la está aislando, la está metiendo casi que en una burbuja irreal al otro lado de la vida, pensemos. Por lo tanto, en el Olimpo, Afrodita al ver la situación le dice, qué pena por Perséfone. Le están dejando de permitir que el flujo de la vida pase por ella. Y genera una trampa en donde le dice a Hades, mira, querido Hades, yo necesito que saquemos a esta niña de esa simbiosis con su mamá y que empiece a vivir, a sentir, a percibir el mundo. Entonces crean una trampa en donde ponen un narciso para que cuando Perséfone vaya caminando recogiendo flores, se detenga en ella, porque es una planta distinta con un olor distinto, y al detenerse, Hades aparece y la rapta. Y el rapto de Perséfone es lo mejor que le pudo pasar a Perséfone porque antes era solamente la hija de mamá, no había otro puesto para ella. Inmediatamente raptada se convierte en la esposa de Hades y en la mujer más poderosa en el inframundo, casi con más poder que su misma madre, Deméter. ¿Sí? Entonces, desde esta perspectiva, ¿a qué voy con este mito? Simbólicamente, Virgo, la esencia Virgo, y no me refiero solamente a las personas nacidas en Virgo o con ascendente en Virgo o luna en Virgo, que tengamos estelión en Virgo, sino que tengamos mucha percepción virginal, significa que buscamos en muchos espacios de nuestra vida proteger a capa y espada para que las cosas y las sustancias estén como nuevas, para que no haya mancha alguna, para que la core no vaya a ser violada, agredida por el destino como lo he sido yo en muchos otros aspectos. Entonces tengo que estar milimétricamente atento a cada detalle para que no me vengan a dañar a la niña, ¿sí? A la niña, es decir, a mi destino, a mis sueños, a mis ilusiones, a mis capacidades. Eh, y esa sobreprotección lo único que hace es acelerar el proceso para que Afrodita haga una trampa mortal con Hades y termina llevándome al inframundo a vivir la realidad. ¿Cuántas veces no nos sentimos agredidos, violados por el destino? Porque yo decía, pero si yo tenía ese trabajo ya comprado, si yo había firmado un contrato a término indefinido, si yo tenía el seguro contra incendios, terremotos, si yo firmé el contrato para casarme con mi mujer para que fuera mi mujer o mi marido y nada pudiera pasar, yo ya tenía todo bajo control y de repente desaparece y de un día a otro y de repente, ¿qué pasó? Se me llevó lo que creía, pero al llevarse lo que creía, me dio la posibilidad realmente de vivir con la incertidumbre, con la vida realmente como es, no con la cuadrícula y con todo atado, de tal forma
que la vida no cruce por mí, sino está es la muerte con las rutinas, con hacer las cosas solamente por omisión, por día a día. Entonces, ¿qué sucede? Este eclipse lo que marca es una pauta y es algo así como no tienes el control, no tienes el poder de muchas cosas. De repente aparece un duelo, de repente se va alguien a quien amabas mucho, de repente la economía colapsó, de repente algo sucedió, ¿sí? Y me puedo quedar dolido con el proceso o viendo la gran posibilidad que la vida me está invitando a generar virtudes, coraje, fuerza, valentía para enfrentar eso que de repente no tenía ni idea que pasaba. Ahora bien, ¿por qué estoy haciendo toda esta introducción? Porque este eclipse genera la cometa cósmica, una cometa que se está haciendo con Saturno, Neptuno, con Urano, con Plutón, y que al llegar este eclipse, pues se complementa la cometa, la figura en el cielo. ¿Y qué es lo que se complementa? La capacidad de poder ver el proceso de transformación y cambio al que Hades me está raptando, a que los transpersonales, Urano, Neptuno y Plutón me está raptando, y que yo tercamente estoy tratando de agarrar con patas, manos, con cualquier poder que tenga, con cualquier visión, tratar de agarrar de que no quiero que me miren a mi virgen, no quiero que me toquen a mi core, no quiero que mi doncella sea ni siquiera despelucada. ¿Sí? Entonces llega el eclipse y dice, claro que sí, porque la vida sigue, porque el nido vacío se siente, porque el trabajo ya no estaba, porque los seguros ya no sirven, porque es la vida en su andar y en su incertidumbre la que te está pidiendo que saques a brillar las posibilidades y las virtudes que traes del alma. ¿Sí? Entonces, esto para mí es un eclipse supremamente poderoso, místico, transformador, que por supuesto puede dejar una gran estela de victimización o un gran poder si estamos conectados más con el misterio de la vida y con la incertidumbre. Puede dejarnos también ese empoderamiento de Perséfone convirtiéndose en Proserpina, en dueña de su destino y dueña de su poder.